Buenas, buenas, bienvenidos a la Sociedad Contable. Somos una comunidad de contadores y emprendedores hispanohablantes. Mi nombre es Héctor García, soy contador y me especializo en hacer planificación fiscal. Soy Alexander Hiller, soy contador como mi colega y soy consultor de QuickBooks y me especializo en distintas industrias. Mi nombre es Alejandro Díaz, soy contador y me especializo en implementar procesos contables para transformar empresas. Bueno, bienvenidos. Gracias Héctor. Bueno, estamos aquí en nuestra primera edición, nuestra primera grabación de este podcast, La Sociedad Contable. Y para el que esté escuchando, espero que escuchen este episodio y los 1000 otros episodios que van a venir. Y les queremos dar más o menos una idea de para qué es este podcast, de qué vamos a hablar. Alejandro, Alexander y yo somos socios en una firma contable que se enfoca en tecnología y transformación de procesos contables, como dijo Alejandro, utilizando QuickBooks y otras tecnologías digitales que se utilizan para agilizar los procesos contables, bien sea utilizar QuickBooks y conectarlo a otra base de datos, bajar transacciones de una tienda que vende por internet, importar data que está en Excel, meterla en QuickBooks y hacer el trabajo tradicional como la contabilidad o la teneduría de libros mensual, trimestral, para eventualmente hacer una declaración fiscal o hacer la planificación fiscal, que es mi departamento. Pero la razón por la que queremos crear este podcast es porque nosotros ya tenemos 10 años trabajando juntos. En conjunto hemos trabajado posiblemente con más de 1000 empresas de diferentes industrias y tenemos muchas historias que lo conversamos a día, cosas que nos parecen interesantes, cosas que estamos aprendiendo nuevas y nos hemos dicho, caramba, estas conversaciones las tenemos, son muy interesantes, pero no estamos grabando y no queda ningún récord, no queda ninguna historia de esas conversaciones, de esos aprendizajes que hemos tenido con diferentes empresas. Entonces, en este podcast vamos a desglosar nuestras experiencias con cada una de esas industrias por separado. Hoy vamos a comenzar con una industria que es muy común aquí en el sur de Florida, que es el real estate, y vamos a hablar específicamente de las personas que compran propiedades para alquilarlas. Entonces vamos a desglosar eso hoy. ¿Qué les parece? Sí, perfecto. Buen tema. Ok, entonces el cliente típico que podemos tener nosotros tiene varias propiedades, tiene posiblemente varias casas, varios condominios. En ciertas situaciones las compran y las alquilan de una vez, en otras las remodelan, las mejoran para subir el valor de mercado y ponerlas a alquilar, y en muchas veces las compran destrozadas y las tienen que mejorar o ponerlas al día para poderlas alquilar. Entonces, vamos a hablar de los problemas más comunes que hemos tenido con clientes así o que nuestros clientes han tenido. Alexander, ¿se te ocurre alguno en particular? No, estaba pensando, vamos a hablar de un tema de cuando son propietarios que alquilan o son personas que le manejan las propiedades a los propietarios. Bueno, podemos hablar de las dos. Comencemos con los inversionistas, los propietarios que compran para alquilar y su negocio es recibir el neto de lo que es el alquiler y todos los gastos operativos del alquiler de la propiedad. Okay. Bueno, yo creo que principalmente como comienza todo, creo que viene de la formación de generalmente cuando un propietario o cuando una persona, un futuro pues inversionista quiere comprar propiedades, comienza desde la creación generalmente de una compañía, bien sea una LLC, una corporación. Ya tendríamos que hablar pues un poco más de temas fiscales, ¿no? Pero creo que la mayoría de las veces comienza desde una LLC, de ahí comienza todo el proceso de buscarte la propiedad, comprar la propiedad, y toda la implementación pues como tal del sistema contable, cómo vas a organizarla, cómo vas a, si son apartamentos, si son condominios, si son casas. Y bueno, creo que el principio comienza desde la formación de una empresa. Bueno, hablemos de eso, de la formación. La LLC es por definición la que más beneficios trae fiscalmente cuando se trata de propiedades. Bueno, en términos generales, la LLC
por defecto es una entidad fiscal de la cual no utiliza la ley fiscal corporativa. Entonces no tiene las limitaciones y los mismos requerimientos que tiene una corporación. Por lo general, cuando uno alquila una propiedad, no hay muchas reglas, ¿no? O sea, la alquilas, la remodelas, la vendes al final del día. No hay decisiones importantes, por lo general, más que cómo manejar el uso de la propiedad, y hay básicamente una sola manera de ganar dinero, que es alquilándola. Por lo general, muchas personas son un único dueño, un solo propietario que tiene todas las propiedades o una propiedad, y en ese caso va a ser lo que llaman un Single Member LLC, que es una LLC con un solo dueño, y esas se declaran en la declaración personal del dueño, del propietario. Y si son una pareja y los dos están como miembros de la LLC. Bueno, interesante, el IRS, desde el punto de vista mecánico, con tal de que hayan dos seres humanos o dos personas con número social o con Tax ID en la declaración, no van a haber un problema con tener una LLC con múltiples dueños, de los cuales están casados. El IRS, el Departamento de Impuestos de los Estados Unidos, no les importa, no tienen ningún problema con eso. Pero hay ciertos estados de los cuales no reconocen la separación de bienes de dos personas casadas, y hay ciertos estados que reconocen todos los bienes como que valen exactamente la mitad para cada persona casada. Entonces, si tú fueses a utilizar la ley estatal, hay estados donde dos personas que estén casados, dueños de una propiedad, cuentan como uno solo. Entonces, por defecto, debería ser un Single Member LLC, una LLC con un solo propietario, aunque son dos. ¿Ok? Y en ciertos estados, como por defecto todas las propiedades en común se dividen en dos, tiene que ser dos accionistas separados. Ahora, pero para explicar, en el estado de Florida, como las LLC no declaran personalmente, solamente declara fiscalmente, declara al IRS, en el estado de Florida no importa. Pero hay otros estados como California, Nueva York, no me especializo en esos estados, donde si la ley dice que dos personas casadas son dueñas de la misma propiedad, no se reconoce como dos dueños separados, el estado, sobre todo para la declaración estatal, forza a la persona a declarar como un Single Member LLC, o sea, como un solo dueño. claro. ¿Ok? Ahora, tú decías al principio que todo comienza desde la formación. ¿Qué tipo de problemas puede tener hacer la formación incorrecta, por ejemplo? Desde el punto de vista fiscal, eso lo podemos discutir un poquito más adelante, pero desde el punto de vista organizacional, o sea, desde el punto de vista de organizar tus libros, tus finanzas, tu vida alrededor de esa propiedad, uno solamente tiene que tener pendiente de que cuando es una LLC y tienes más de dos dueños y estás en este estado donde los dueños son una pareja y tienes que separarlo, va a llevar una declaración fiscal separada que requiere llevar una contabilidad separada y una contabilidad limpia. Una contabilidad donde no se mezcla lo personal con lo del negocio. Y esa es la parte más importante, porque una vez que el dueño de esa propiedad o los dueños de esa propiedad se acostumbran a ese requerimiento fiscal de tener que hacer una declaración separada, por lo general crea una disciplina para también acostumbrarse a no mezclar las cosas personales con las del negocio. Cuando vamos para el otro lado, igual una LLC, donde no se declara por separado y lo declaran en la declaración personal, y como no es tan complicado, de repente no utilizan un contador, utilizan TurboTax o hacen su propia declaración, esas personas suelen, solamente porque no tienen la disciplina de crear una contabilidad separada, suelen a mezclar mucho las cosas personales y de negocio y se vuelve, como dicen en mi país, un arroz con mango. Claro. Y entonces, al momento de una auditoría fiscal, se complica un poquito más. Pero no solamente a nivel fiscal, porque el nivel fiscal es un tema. El otro tema es, le estoy ganando a la propiedad. Es posible tener esa información al alcance. Porque si tú no le estás ganando a la propiedad, agarras todos los gastos, como los intereses de la hipoteca,
los impuestos a final del año, el mantenimiento, La asociación. la asociación, Seguro. los reparos. Si tú haces todos esos cálculos y tienes una contabilidad mala, nunca vas a saber si le estás ganando o le estás perdiendo, del cual no te ayudan a tomar la decisión de venderla o de alquilarla por un precio más alto o un precio más bajo. Entonces, el problema que tiene tener la contabilidad incorrecta es que te puede llevar a tomar la decisión incorrecta y a la larga perderle a la propiedad. No, y cuando tú hablas mucho con clientes que tienen ese tipo de negocios, bueno, y generalizado para muchos negocios, que ellos te dicen, no, yo no llevo la contabilidad porque yo lo tengo todo en mi cabeza. Muchas veces yo siento que ellos creen que lo saben, pero en la realidad no es así. O sea, una vez que lo pones en papel o lo pones en un sistema de contabilidad, te das cuenta de muchas cosas que antes no sabías. Claro. Correcto. Yo siento que es muy común aquí en el estado de la Florida el tema de que hay muchos inversionistas extranjeros. En todo caso, Héctor, el tema de la apertura de la LLC para los extranjeros sería igual, funcionaría bajo la misma condición que una persona local. Ok, sí, bueno, extranjero es un poco más complejo. Okay. Vamos a suponer que yo tengo soy extranjero, no soy residente de los Estados Unidos y quiero comprar una propiedad en los Estados Unidos. Número uno, tú puedes como persona natural, como extranjero, ir a comprar una propiedad. Okay. No hay ningún problema, la puedes ir a comprar y vas a tener tu propiedad. La puedes alquilar, pero tiene varios problemas fiscales. Número uno, si el dueño de la propiedad es un extranjero, el inquilino, por ley, tiene que retenerle el 30% de los alquileres pagados al dueño de la casa, pues ¿cómo se dice el landlord? El propietario. El propietario, correcto. Propietario. Sí. Está acostumbrado. Bueno, es el arrendatario. El arrendatario es quien alquila y el arrendador es el dueño de la propiedad. El arrendatario, que es una persona de otro país que no es residente. El arrendador. El arrendador. El arrendador. El arrendador, disculpa. El arrendador que en este país no sabe la ley, no la conoce. Correcto. Vaya a alquilar la propiedad. El arrendatario, el inquilino, si no sabe la ley, tampoco hace la retención. Entonces, los dos están pelados. Uno no le dijo, me tienes que retener, y el otro no le retuvo. Si yo fuese un inquilino, un arrendatario, y tengo que retener el 30% y tengo que escoger entre una propiedad de la cual tengo que hacer la parte administrativa, de retener, mandar un formulario al IRS, eso es un camello, pues eso es Claro. un trabajón. Entonces yo tengo que diferenciar entre una propiedad donde tengo que hacer más trabajo y la otra donde escribo un cheque ya, al cual voy a estar más inclinado a buscar. Correcto. ¿Entiendes? O sea, asumiendo que todos los factores son iguales. Misma propiedad, más o menos, mismo precio. Entonces, por el tema administrativo, por el peso administrativo, como dueño de propiedad, como extranjero dueño de propiedad, sobre todo si tienes un inquilino que quiere seguir la ley y conoce la ley, tú quieres evitar ese peso administrativo. Y la manera de evitarlo es que el inquilino no le alquile la propiedad a un extranjero, sino que se lo alquile a una persona local o a una empresa americana. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que, que este extranjero que quiere invertir en los Estados Unidos cree una LLC, como hablamos, una corporación o una LLC, para que cuando el inquilino pague el dinero, le pague una empresa americana y no tenga ese tema de la retención. Correcto. Aparte, si te tienen que retener 30% todo el año, vas a tener un problema de flujo de caja, porque de repente la propiedad no le estás ganando el 30% y tienes que esperar a hacer la declaración a final del año para pedir que te devuelvan ese 30% o parte de eso cuando se calcula al final cuál es tu ganancia. O sea que es beneficioso totalmente tener tu empresa formada. Sí, totalmente. Y ese es paso 1. Paso 2, cuando vas a vender la propiedad, la compañía de título, que es la que hace el cierre, si tú eres un extranjero y vendiste la propiedad, la compañía de título por ley tiene que retenerte 15% del precio de venta. Entonces tienes una persona extranjera donde vendió su propiedad, la vendió por decirte $500,000 y la compañía de título tiene que retenerle 75% del precio de venta, ni siquiera el neto después de las comisiones. 15%, ¿no? 15%, que son $75,000. ¿Qué dije? 75. Sí. Está pesando $75,000.
son 15%, que son $75,000, se lo tiene que retener de ese bruto, venta bruta. No importa cuántos gastos adicionales va a tener bueno, por lo menos el flujo de caja de pagarle al banco, Los gastos pagar de las cierre. comisiones, Sí. gastos de cierre, Si tiene un mortgage o algo. la hipoteca. Entonces, de todas maneras, tienes que retenerle ese 15%. Entonces, ese extranjero, suponte que vende la casa el 1 de enero, tiene que esperarse hasta febrero o marzo del año que viene, estamos hablando de 14 meses, para hacer una declaración fiscal y que le devuelvan ese dinero. Aparte, para poder hacer una declaración fiscal, tú tienes que tener un Tax ID, que tienes que tener tu identificación, tu identificación fiscal como tal. fiscal o tributaria. Y para hacer eso, tú tienes que enviarle al IRS una copia original de tu pasaporte o una copia certificada por el originador, que cada país es diferente. Por ejemplo, en Venezuela se llama el SAIME, que es la entidad gubernamental que se encarga de la emisión del pasaporte. Correcto. Entonces, depende del país que eres tú, tienes que irte para allá o de repente buscar una embajada y apostillarlo. O sea, es un proceso bastante engorroso. Es fastidioso y aparte el cliente de aquí a que se te den el Tax ID, ya la casa se cerró. Entonces, muchas de las personas que nos llaman a nosotros, nos llaman el día que decidieron vender, que ya tienen una oferta, que el cierre es dentro de 30 días y están buscando conseguir este Tax ID, este número fiscal, para que la retención vaya a su cuenta correcta para después pedir el dinero de vuelta. Sí, bueno, en mi caso particularmente me han llamado el mismo día desde la compañía del título para solicitar eso. Y es casi imposible. ¿Y cuánto tiempo se tarda pedir un Tax ID? Bueno, imagínate, se puede tardar creo que comienza desde 60, 90 días, ¿no? Correcto. Si lo haces así apostillado, tarda bastante. Ahora, Sí. también tienes la opción de ir a un agente receptor, ¿no? Sí, está lo que llama un acceptance agent, que es un contador. Nuestra firma no lo es, por lo menos todavía. Es un contador con una certificación específica del IRS. No siempre es contador. Contador que esté registrado con el IRS, donde ellos pueden mirar tu documento, avalarlo, pero igual tienen que enviar la declaración, el requisito al IRS y tienes que esperarte igual 2 meses. O sea, que ellos no te asignen el número como tal, sino que ellos verifiquen que la documentación que tú le estás enviando si es una documentación correcta. El acceptance agent, la diferencia entre pedir un Tax ID con una compañía de título que no sea acceptance agent, pero va a tener un Tax ID como preparador de impuestos, siempre tiene que tener un PTIN porque ellos están literalmente preparándole una declaración, no una declaración, un requisito para pedir el Tax ID a este dueño de la propiedad que está vendiendo. Tienes que pedirle ese Tax ID en el día del cierre o antes, Claro. enviando la copia original de pasaporte o la copia certificada, pero el IRS va primero a verificar el documento y después procesar la W7, que es el formulario para entregar ese número de contribuyente. Cuando vas para un acceptance agent o hay un acceptance agent adentro de la ¿cómo se llama? La compañía de título, no tienes que enviar ese documento original o la copia certificada. O sea, te ahorras el paso de enviar el pasaporte original, que eso es una loquera. Sí, total. O la copia certificada, que es un trajín conseguir. Claro. Ahora, todo esto se ahorra sencillamente si formas una empresa, si formas un LLC o si formas pues una corporación para correcto. que sea dueña de esta propiedad. Se hace antes de comprar la propiedad. Por supuesto. Ahora, puede existir también el caso de que tú compres la propiedad, después haces... A título personal. A título personal, correcto. Siendo extranjero y después consultas con un contador y el contador pues básicamente te dice, mira, sí, yo creo que es conveniente que crees una empresa. Puedes después pasar la propiedad de título personal a título de la empresa sin hacer un cierre un cierre pues como tal, sin pasar por una compañía pues de título. Sí, pero hay varios problemas. Uno, si la propiedad la compraste originalmente con un banco y tiene una hipoteca, y esa hipoteca está a tu nombre personal, ¿ok? Tú tienes que ahora, el banco tiene que transferir esa deuda de una deuda personal a una deuda corporativa. En términos generales, si el banco te lo prestó a ti, que no tienes nada de historia en los Estados Unidos, capaz tienes una relación con el banco, un efectivo en el banco, lo que sea, te lo van a prestar a una empresa tuya.
pero el banco te va a cobrar algún tipo de Comisión. de de comisión comisión, claro. o transacción por hacer el papeleo. Eso es uno. Entonces, el número uno, si tienes hipoteca, tienes que pasar por la primera puerta, que es que el banco te deje transferir esa deuda a título personal a deuda corporativa, porque el condado no te va a dejar transferir esa propiedad a nombre de la empresa si tiene una Sí, hipoteca, correcto. que es lo que llaman un encumbrance. O sea, tiene algo pegado, pues. Sí. Entonces, ese es paso número uno. Tienes que abrir la puerta de que el banco te deje hacer eso. Paso número dos, vamos a suponer que pudiste hacer eso con el banco o la pagaste en efectivo. No hay banco con que lidiar. Tienes que ahora pagarle al condado para volver a hacer todo el papeleo a nombre de la empresa. De la empresa. Y eso tiene un impuesto que llaman un transfer tax y eso te puede costar $2,000, $3,000. O sea, tiene un costo más o menos Significativo. significativo. Claro. Pero en mi opinión, casi siempre ese $2,000, $3,000 puede ser más barato. Obviamente, el monto depende del valor de la propiedad. Correcto. Pero eso puede ser más económico que el costo administrativo de la retención y pedir la declaración después. O sea, al final del día, si vas a vender la empresa, la propiedad 2, 3 años en el futuro, es mejor que la propiedad esté en nombre de una empresa, particularmente para protegerte en la parte de la retención. Y la persona puede ir directamente a hacer ese papeleo a la ciudad, al condado. Al condado, sí. O es mejor hacerlo a través de alguien. Ya, buena pregunta. Por lo general, una persona extranjera está en los Estados Unidos 20 días al año o algo así. Si tiene la fortuna, ¿verdad?, de poder viajar aquí tantas veces y de repente pasar un día y medio en la corte no es como que su mejor, su mejor forma de disfrutar sus vacaciones, pues, por decirte, o su tiempo que va a estar aquí. Entonces, muchas veces se van con un abogado que se especializa en propiedades, o una agencia de título, ¿cómo se llama? La agencia de closing agent, se llama eso en español, lo dije hace poquito. Agente de cierre. La gente de título, pues la compañía de título va y te hace el trabajo y te cobran un servicio profesional y lo hacen por ti. Le firmas un poder y todo eso y lo hacen por ti. Entonces, puedes ir tú en persona a la corte y hacerlo, o puedes hacer eso con un abogado o una compañía de título. Claro. Y si la persona, el propietario tiene, o sea, el inversionista tiene varias propiedades, ¿se recomienda por ejemplo una sola empresa o distintas empresas? Porque eso es una pregunta típica. Es una pregunta buenísima. Bueno, al final del día, para simplificar la parte administrativa y fiscal, ojo, no, lo estoy calificando, no estoy hablando de la parte legal, pero la parte administrativa y fiscal es más valioso, es más fácil tener una sola empresa de la cual tienes una sola contabilidad, de repente tienes una sola cuenta de banco para manejarlas todas y te simplifica porque no tienes tanto papeleo, por decirte. Claro. Pero si no tienes una buena base contable, no tienes un buen contador o alguien que te ayude con el tema, se te pueden mezclar las cosas y de repente tienes el depósito de alguien, de una propiedad, mezclado con el dinero de otra propiedad y no tienes como claridad de qué dinero es mío, qué dinero no es mío, ese tipo de cosas. Entonces, lo que se recomienda es que si tienes una sola entidad que tiene varias propiedades, que tengas por lo menos una cuenta de banco separada por cada una, por lo menos para separar los depósitos de los inquilinos, como mínimo. Sí. ¿Okay? Si los vas a unir con una sola cuenta de banco, está bien. Ten una buena base contable, un buen sistema contable, donde lleves un control de cuánto dinero tienes para cada inquilino, o de repente tener una cuenta de banco operativa y una cuenta de banco solamente para los depósitos de todos los inquilinos. Eso es realmente lo que he visto, es muy común pues en los clientes que yo manejo. Tienen dos tipos de cuentas contables, cuentas bancarias, perdón. Una para la parte operativa y una para los depósitos. Así pues, tengan varias propiedades. Sí, correcto. Okay. Pero ahora vamos a responder la parte legal. Sí. ¿Okay? El tema con la parte legal es que si tienes, vamos a suponer que tienes 5 propiedades, 5 mezclas. Tienes una casa, un apartamento, un edificio que tiene 4 apartamentos, un townhouse. Tiene varias mezclas de varias cosas. Si todas las propiedades están bajo una sola entidad legal, y yo no soy abogado, no puedo entrar mucho al detalle de eso porque no estoy en la capacidad legal
para dar información legal. Para eso necesitas un abogado. Pero te puedo decir lo que sé, pues lo que sabemos, lo que todos los contadores sabemos, es que si uno de tus inquilinos o ponte a alguien que está trabajando en tu casa, lo que sea, te demanda porque hubo un problema con una casa en particular y te quiere quitar todo, ¿ok? Todo lo que está bajo esa empresa Claro. está expuesto, incluyendo las otras propiedades. Por eso es que es importantísimo también tener seguro. Bueno, hay las dos cosas. Uno, tener un seguro, no solamente el seguro de la propiedad, Claro, sino un liability, un seguro de contra sí, demanda. el seguro de liability Sí. que te va a defender si tu negligencia como arrendador, Como arrendador. como landlord, y tú te equivocaste o alguien que te está haciendo se equivocó y no cambió un paso de una escalera o lo que sea, y te demandan y en la corte determinan que fue tu culpa, ¿verdad? Que hubo negligencia de parte del arrendador, pueden ir contra ti personalmente, aparte de la empresa, y para eso quieres un liability insurance, un seguro que te proteja contra eso. Pero aparte de eso, el seguro te va a proteger como la primera capa. Pues, el seguro te protege hasta lo que la compañía de seguro te puede proteger. Ponte que te protege hasta 2 millones Claro. y tus propiedades valen menos de 2 millones. Bueno, creo que el seguro tiene más cobertura que las Sí. propiedades. Capaz estás bien. Pero la mayoría de las veces uno no paga esas primas tan altas para que me proteja por 2 millones, sino que algo que me proteja más o menos por el valor de la casa, Sí. que no por encima. Entonces, si tú quieres proteger las otras propiedades contra una demanda de una en particular, la forma de protegerlas es crear una LLC separada Por para cada propiedad. cada una. Pero en ese caso, a juro, tienes que crear una cuenta de banco separada para cada una. Llevar una contabilidad separada para cada una. Porque si tú tienes varias empresas que son todas single member LLC, pues son todas mismo dueño, y las tratas como si no fuesen diferentes empresas, al final del día, en una demanda, ellos pueden romper esa pared de separación que hay entre las empresas. Entonces, si tú haces eso, vas a tener mayor protección, pero es más trabajo contable. A nosotros no nos importa, ese es nuestro trabajo. Pues. Y fiscalmente también, pues tienes que hacer más otras declaraciones si no son single member, digo, pues. ¿Cómo así? O sea, si no es single member LLC, vamos a suponer que son 2 socios, vas a tener que hacer una declaración por cada propiedad. Eso es un buen punto, pero ahí es donde está la estrategia de crear todas las propiedades, todas las diferentes dueñas de propiedades como unas LLC, hacerlos como single member, un solo dueño, y después tener otra empresa que sea lo que llaman en inglés la holding Como company, holding, ujú. la holding, que es la que va a ser dueña de todas las LLC separados. Y después consolidas y haces una sola declaración fiscal. Claro. Eso es lo ideal desde el punto de vista administrativo, porque nosotros como empresa contable, como contadores, cobramos por formulario, no por formulario, pero por declaración. Sí. Pues cada declaración tiene su propio riesgo, cada declaración individualmente la pueden auditar y cada declaración tiene su propia contabilidad, de la cual hay que justificar los ingresos y los gastos y todo eso. Sí. Entonces, si tenemos un cliente que tiene 5 propiedades, creó 5 LLCs y cada LLC tiene 2 dueños, por decirte, la persona que nos contactó y su hermano, por decirte, hay que hacer 5 declaraciones. Y 5 declaraciones le puede costar a este grupo de inversionistas, a estos 2 hermanos, le puede costar $500, $600 por declaración. Ahora, nosotros somos flexibles con los clientes que tienen múltiples, le damos un descuento, un mejor precio basado en el paquete completo, pero se multiplica el costo contable administrativo. Si de repente esta persona lleva una contabilidad con un solo QuickBooks, con una sola base de datos contable y crea una separación en la contabilidad por propiedad, utilizando una cosa que se llama clases o locations en QuickBooks. No queremos hablar mucho de QuickBooks, pero es una de las cosas dentro del sistema contable que te deja separar como cada entidad separada. Y los tienes bien separados contablemente, internamente. Y después las puedes consolidar en una sola reporte financiero, una sola declaración fiscal.
la persona va a cobrar, la persona va a pagar mucho menos. Va a pagar, ponte, $1,000, por decirte un número, contra $3,000. Entonces, si hay un ahorro desde el punto de vista contable, consolidar de esa manera. Ahora, no hay un ahorro fiscal. O sea, si tienes una LLC, dueña de todas las LLC o múltiples LLC separadas, el efecto fiscal es el mismo. Pero hay una diferencia, que es si la holding es una corporación tipo C Claro. o Ahí tiene una LLC, ahí sí hay una diferencia. No sé si quieren entrar a ese tema también, pero... O sea que a nivel operativo y financiero personal, yo como propietario, es importante yo saber cada propiedad cuánto está generando o cuánto está perdiendo. Correcto. Pero también a nivel fiscal yo necesito desglosar ingresos y gastos por propiedad. Sí, eso siempre hay que hacerlo. Okay. Pero la diferencia es, tú lo puedes desglosar en una sola declaración que es una declaración consolidada, Claro. o lo desglosas en 5 diferentes declaraciones. Okay. Perfecto. Sí, volviendo al tema de lo que hablábamos de que el propietario, que una vez que compre la propiedad a nombre de la persona a título personal y que después se cree la empresa, es que últimamente, en los últimos 6 meses, yo he estado notando de que cuando pides como persona extranjera, pides la solicitud del EIN number, o sea, cuando haces ya aperturas tu empresa y necesitas un número de registro para la empresa, se demora al menos 45 días. Entonces, a veces tú te fijas en la propiedad, la quieres comprar, decides que la propiedad va a nombre de la empresa, formas de la empresa, pero te tardas 45 días pues, en que la IRS te autorice ese número. Y mientras tanto, tú tienes que hacer el cierre pues, de la propiedad. O sea, que sin duda alguna pareciera que al principio, o bien sea que formes la entidad con un tiempo de anticipación, la verdad, considerado de al menos 2 meses, o que la compres a nombre tuyo y que después tengas que después hacer el cambio para la empresa. Eso es una pregunta interesante, porque como contadores pensamos en la consecuencia fiscal solamente, pero muchas veces no en la parte legal. Si tú te abres una empresa en Florida, ¿ok? Y Florida te entrega tu confirmación de que la empresa está abierta, la LLC o la corporación, y no te han dado el Tax ID de la empresa todavía, tú todavía puedes, tú sí puedes operar. O sea, tú puedes comprar una propiedad a nombre de esa empresa. No hay una restricción. Lo que no puedes es abrir cuenta de banco. Ya. Entonces, al no poder abrir cuenta de banco, no puedes meter tu capital en la cuenta de banco para que de la cuenta de banco de la empresa oficialmente se haga el cierre o la compra pues, de la propiedad. Pero si tú traes una compañía de título y tú le dices, mira, abrí esta empresa, aquí tengo los artículos de organización o tengo los artículos de corporación, tengo los documentos de Florida o del estado confirmando de que la empresa está activa y legal en ese estado, y te lo aceptas sin el EIN, porque en verdad, en teoría no hace falta tenerlo. Claro. Bueno, hay un poco más engorroso si el que lo vende es extranjero, ahí sí tienes que tener EIN, juro, porque hay una retención para el que lo vendió. Claro. Entonces, el que retiene tiene que tener su propio número fiscal. Ahí se complica la cosa un poquito. Pero en términos generales, si tú eres un extranjero, creaste una empresa, le hiciste a tiempo y al día de cierre no tienes tu Tax ID corporativo, todavía puedes terminar ese cierre. Lo que es que el capital, pues, lo que digamos que el fondo inicial, pues. Viene de una cuenta personal. Claro. Entonces, ya en la contabilidad, cuando ya la empresa está oficialmente se esté contabilizando las transacciones, tenga su cuenta de banco, tienes que tomar en cuenta ese capital inicial que lo pagaste por fuera de la cuenta de banco. Si yo las propiedades no están a nombre de una empresa, sino que yo soy extranjero y compro las propiedades, creo que hay mucha confusión. Tienes que hacer declaración fiscal. Tienes que declarar lo que ingresó y los gastos de las propiedades, a pesar de que está a tu nombre y tú eres extranjero. Sí, muy buena pregunta. Un extranjero en los Estados Unidos con actividad fuera de los Estados Unidos no tiene que declarar en los Estados Unidos y punto. ¿Okay? Pero el extranjero teniendo una propiedad aquí, por definición, es una actividad en los Estados Unidos. La propiedad está físicamente en los Estados Unidos. Bueno, no hay manera de negarlo. Entonces, tú al tener ingresos
automáticamente tienes una obligación de declarar esos ingresos. Y vas a potencialmente pagar impuestos si los egresos no son mayores que los ingresos. Claro, y ahí volvemos a lo que hablamos entonces al principio, que es que el inquilino o el arrendatario te debería hacer retención del 30%. En teoría, pero yo diría que el 99.9% no conocen la ley y no hacen la retención. Sí. Escriben el cheque a nombre de fulanito de tal, sí. No preguntan si el dueño es extranjero o no, porque en verdad no existe una mecánica que los force. Ahora, muchas compañías de real estate, las grandes, ponte Coldwell Banker, Century 21, ¿cuáles son las otras grandes? Remax. Muchas de ellas, el realtor, la gente de bienes raíces, hace la diligencia y averigua, hey, ¿quién es el propietario? ¿Es extranjero? Y le dice al inquilino, ojo, tienes que hacer la retención. ¿Okay? Y muchas veces no vemos que eso pasa porque el inquilino dice, olvídate de eso. Y ni siquiera miran esa propiedad y ni siquiera es mercadeable porque es mucho peso administrativo para el inquilino. Pero eso solamente si le dejan saber, porque los Estados Unidos no tienen un mecanismo para enforzar eso. Eso es paso 1. Paso 2 es como este dueño extranjero de esta propiedad no tiene un tax ID, no está en el radar. Entonces ellos dicen, mira, como yo no soy americano, no tengo que declarar esto, pero no es verdad. Sí lo tienes que declarar. Y si el IRS se da cuenta y quiere ir contra ti, puede ir contra ti y te puede embargar y le puede poner lo que llaman un lien a la propiedad. Sí. No pasa muy a menudo porque son montos relativamente pequeños. Por lo general, para que el IRS haga algo así, tienes que tener un equipo medio costoso desde el punto de vista de empleados y costos legales. Y entonces le tienes que deber al IRS 100,000 para arriba para que te hagan algo así. Claro. Entonces, por lo general no ves que lo enfuerzan mucho. Ya. Perfecto. Bueno, me quedó claro. Creo que, Alexander, ¿tienes algún comentario, pues alguna pregunta adicional? Creo que hemos cubierto bastante, pues, el tema inicial, pues, de la formación de este real estate, ¿no? El único que, para terminarlo aquí, si queremos cerrar con temas fiscales, ya que abrimos la caja de Pandora. Sí. Porque yo quería, en verdad, hablar un poco más del tema administrativo. Operativo, contable. Operativo, contable, de los gastos, controlar gastos. Eso sería para el próximo, diría yo. Pero no habíamos hablado de que si la empresa es una corporación, de cuál es el efecto fiscal. ¿Okay? Como hablamos ahorita de las LLC, ellas van a declarar y el ingreso neto, o sea, lo que arroja de resultado en la operación del alquiler, los gastos, su ganancia neta, la depreciación de la propiedad, todo eso se le va a pasar al dueño, al propietario o a todos los socios, si es una sociedad, y esa proporción de cada socio entra en su declaración personal y ellos van a declarar personalmente. Siempre nos preguntan, ¿cuál es ese porcentaje? Cuando es una LLC, ese porcentaje varía basado en el nivel de ingreso. Por ejemplo, los primeros $10,000 son el 10 o 12%, después los siguientes 10 a 40 van a ser entre el 15 y el 20% y se va escalando hasta llegar al máximo, que es 37%. Una tasa progresiva. Y es una tasa progresiva. Entonces, y todo depende del dueño. ¿Por qué? Porque tú puedes tener dos socios de una propiedad y el segundo socio tiene otras actividades y esas actividades se acumulan. Entonces, lo que paga un socio no es el mismo que el que paga el otro socio. Entonces, no se puede decir un porcentaje exacto. Por lo general, uno dice, ¿cuánto porcentaje pago yo en la ganancia de propiedad? Yo voy a decir entre 12 y el 37%. Es la única respuesta clara que se puede dar. Y si también te preguntan, dime un porcentaje que yo quiero irlo ahorrando en una 25%. cuenta. 25%. Cuando media, pues. Cuando me pelean de un lado para el otro, no les gusta la respuesta, yo digo, guárdate el 25. ¿Qué? Porque si guardaste mucho, te lo devuelven. Si guardaste poco, bueno, no me escuchaste cuando dije hasta 37. Es la realidad. Claro. Okay. Si escoges una corporación y no una LLC, ya la tasa no es progresiva, que es interesante. Es una tasa fija, que es el 21% se le paga al IRS. Okay. Pero hasta el año 2020. 26. Oh, ok. Ya. Hasta el año 2026 que hubo un cambio de tasa, pero queda abierto para ser permanente. Okay. Entonces, el 21% es
de ahora en adelante, pienso yo que en los próximos 4 o 5 años va a ser el número y muy posible, al menos de que la administración actual haga un cambio. Eso Ojalá. va a ser el 21%. 21% flat, fijo. Depende del estado donde resida o donde esté esa propiedad, el estado también puede pagar un impuesto. Por ejemplo, tengo un cliente en Maryland que estaba averiguando, paga el 8.25% en Maryland. Desde el primer dólar. ¿Okay? En Florida paga 5.5 por los montos encima de 50,000. Entonces cada estado tiene su propia regulación. Impuesto adicional. Los impuestos estatales y son de ganancia. Estamos hablando de ganancia. Neto ganancia. Ganancia. Hay un estado, no me acuerdo cuál es, que cobra por las ventas por encima de 1 millón, cobra un punto algo por ciento de las ventas brutas. Entonces, cada estado tiene sus propias regulaciones. ¿Okay? Y hay un último temita que si tienes una corporación lo que llamamos tipo C, que paga el 21% y en Florida paga el 5.5% por los montos encima de 50,000 el neto, que es que una vez que esa operación, ese cierre, se paga sus impuestos y todo eso, el dueño de esa corporación o el propietario se puede devolver todo su capital que invirtió. Pero ya una vez que se acaba ese capital inicial, todo lo que se paga por encima de eso se llama un dividendo. Y aparte de ese 21% de monto fijo de toda la ganancia, ese 5.5 por los montos encima de 50,000 en Florida o X porcentaje depende del estado. Aparte de todo eso, si el propietario o el dueño de esa corporación se paga por encima de ese capital, va a pagar un dividendo que puede ser por lo general es entre el 15 y el 30%. Un impuesto sobre el dividendo. Un impuesto sobre el dividendo en su declaración personal. Claro. Que es entre el 15 y el 30%. O sea que si yo, en vez de tener una LLC, yo elijo una corporación. Ajá. Y yo invierto en una propiedad. Sí. Y yo, vamos a suponer, invertí $300,000. Ok. Y esa propiedad el primer año me dio $10,000 de ganancia. Y te lo pagas. Y yo me lo pago. Te queda 290 de capital. O sea, y no tengo que hacer declaración personal. No, porque te estás pagando el capital de vuelta. O sea que mucha gente que pregunta o no tiene el acceso a sacar el ITIN o el número de registro fiscal personal, se le hace más fácil a lo mejor un tema corporativo a nivel de estructura fiscal para no tener que hacer la declaración personal, sino que solo declare la empresa y en el momento que se consuma todo el capital, correcto, ya entonces sí tiene que procesar, pero ya tiene tiempo para sacar su ITIN y todo esto. Pero es más costoso en impuestos. O sea, la suma de 21% más ese 5.5 más el dividendo, si le ganas a la propiedad al final, la suma te va a costar más. Ahora, si la propiedad la vendes en pérdida, es posible, lo puedes poner en una hoja de cálculo, es posible que la corporación te puede costar lo mismo o menos que lo que cuesta en impuestos una LLC. Pero en términos generales, si compras la propiedad y le ganas, porque por definición, si le ganas, vas a tener algún momento vas a tener un dividendo. ¿Okay? Pero algún momento la vas a vender, a menos de que compras y con la ganancia compras otra y con la ganancia. Es posible que para el resto de tu vida y te mueres y nunca te pagaste un dividendo por encima de tu capital. Eso es posible y nunca pagaste ese impuesto. Pero en algún momento alguien lo va a pagar. Claro. Entonces, desde el punto de vista matemático, la corporación, si la empresa se vende, si la propiedad se vende a una ganancia, casi siempre va a ser más costosa en impuestos comparado con una LLC donde declaran personalmente. Entonces, sí, es más fácil administrativamente hacer la corporación, pero va a ser más costoso a lo largo. Ahora, lo más costoso puede ser $1,000, $2,000, claro, $3,000, que puede ser por debajo del costo administrativo de preparación y servicios profesionales. O sea, en verdad, había que echar números para dar un número exacto. ¿Y hay algún tipo de beneficio si yo vendo propiedad y la reinvierto ese dinero? Sí, hay una cosa que se llama el Section 1031 Exchange, pero es bastante engorroso para entrar en todo el detalle. Pero en términos generales, si tú compras una propiedad comercial, ¿verdad? La compras por $1 millón, la vendes por 1.5. Ahí tienes una ganancia de 500,000, de las cuales va a pagar el 21%, que va a ser más de $100,000, ¿ok? Más el Estado, todo eso.
y no quieres pagar ese impuesto en ese momento, hay un mecanismo que es, antes de vender la propiedad, yo identifiqué que quiero hacer lo que llaman un intercambio fiscal. Y yo agarro y busco otra propiedad que vale lo mismo del monto que le estoy ganando, perdón, del costo que vendí, o más, y yo reinvierto ese dinero como el pago de esa propiedad, y esa ganancia de 500,000 no la pago ahora, sino que se la paso. Sí, la estás difiriendo. La difiriendo es una ganancia adicional Claro. de la próxima propiedad que venda. Entonces se mueve la pelota. Sí, la estás acumulando, pues. La acumulas, pero no la pagas en el momento. Por Porque al supuesto. final del día, digo, desde el punto de vista operativo, sobre todo si tú estás creando una riqueza familiar, pues que quieres pasar a tus hijos o lo que sea, tú mientras estás vivo, estás activo y tienes capital, la idea es maximizar el capital para producción y replicación de esa riqueza, no para pagársela al gobierno. Entonces, es una estrategia, en la mayoría de las veces, netamente positiva. Pero no evitas el impuesto en su absoluto, sino que lo vas pasando hasta el último que venda. Tu hijo, tu nieto, tu bisnieto decide vender todo. Vende todo. Esa persona va a pagar todo el tax. Claro. Porque se fue acumulando esa ganancia. Claro. Yo creo que lo dejemos así para no entrar a mucho. Sí, cubrimos bastante hoy. Cubrimos bastante, sí. Bueno, hasta la próxima. Gracias a todos por acompañarnos aquí en la Sociedad Contable. Mi nombre es Héctor García. Alexander Hiller. Alejandro Díaz. Hasta la próxima.